Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Meditemos sobre el texto del Hijo Pródigo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 y siguientes. Dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y dijo el más joven de ellos al padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Les dividió la herencia, y pasados pocos días el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana, y allí disipó toda su herencia, malgastando el dinero disolutamente. Después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra, que le mandó a sus campos a cuidar puercos. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos, y no le era dado. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, el padre lo vio, y compadecido corrió hacia él, y se arrojó a su cuello, y lo cubrió de besos. Dijo entonces el hijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los criados: Pronto, traed la túnica más rica y vestídsela. Poned un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies. Y traed un becerro bien cebado y matadlo, y comemos y alegrémonos, porque este hijo, que había muerto, ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pecado verdaderamente, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8:34, hace esclavo al pecador. Y dice Pablo: el pecado trae como fruto la propia muerte. El pecado destruye al hombre. El pecado es la gran mentira de Satanás. Mintiendo engañó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, diciéndoles que si comían del fruto prohibido, llegarían a ser como Dios. E igualmente vive tentándonos a todos, diciéndonos que si hacemos esto o aquello que está fuera de la voluntad de Dios, de los mandamientos del Señor, eso nos traerá mayor bien
seremos como dioses, poseedores de la felicidad en esta tierra. Es la misma mentira y nosotros seguimos cayendo en ella. No solo Adán y Eva cayeron, sino nosotros seguimos cayendo constantemente. Él nos da a probar como una miel que por fuera se ve deliciosa. Parece que si la probamos, vamos a gustar la delicia más grande de esta vida. E ignoramos que esa miel contiene un veneno mortal. La probamos, por supuesto que nos gusta, pero contiene un veneno mortal. Ese es el pecado. El Señor por eso nos llama a que salgamos de él. Porque si bien es cierto, el Señor es nuestro auxilio. Él ha venido por los pecadores, por los enfermos, por los que están en esclavitud. Y viene eficazmente a otorgarnos todo lo que necesitamos para liberarnos de ese pecado. Pero, en último término, el pecado es un acto libre, voluntario que comete el hombre, que realiza el hombre. Y Dios no puede meterse allí. Dios simplemente respeta. Él, Jesucristo, vino a destruir el pecado con su propia muerte. Con su sangre nos lava de ese pecado y nos abrió las puertas del cielo. Pero ahora me toca a mí, como el hijo pródigo, tomar la decisión de levantarme de ese fango y volver a la casa del Padre, o quedarme allí en la total miseria, deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, en la total destrucción, en la mayor soledad. Debemos despertar, debemos despertar la conciencia y sentir de nuevo la maldad del pecado. Decía el santo cura de Ars: ay, si supiéramos cómo hieden los pecados delante de la presencia de Dios. Si supiéramos cómo hieden, cómo huelen de mal los pecados delante de la presencia de Dios. Debemos despertarnos. Debemos ser conscientes de que el pecado destruye, de que el pecado mata. El pecado, como paga, lo que ofrece es la muerte y muerte eterna. Nadie por sus propias fuerzas se liberará del pecado. Necesita ser liberado. Necesita a Jesucristo. Y por eso Cristo nos habla tan claro. Aquí, en el diario de la Divina Misericordia,
El Señor habla con su corazón lleno de bondad, refiriéndose a los pecadores, ya no al pecado, porque el pecado Él lo condena, sino a los pecadores, a las personas que hemos elegido mal en algún momento, que hemos caído en la tentación del demonio, pero que con su muerte y su resurrección tenemos hoy la posibilidad de levantarnos. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Por eso Él nos muestra su poder, el poder que quedó expresado en el signo de la cruz, un signo de debilidad que al mismo tiempo manifiesta el poder infinito de Dios. El Señor dice así: mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellos el mejor Padre, que para esas almas de mi corazón ha brotado sangre y agua, como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el sagrario. Como Rey de misericordia deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú, ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar, y con esto consolarás mi corazón. Oh, qué grande la indiferencia de las almas con tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Qué belleza como Jesús nos muestra verdaderamente el rostro del Padre. Aquí nos está llamando, nos está abriendo los brazos, nos está abriendo todo su corazón. Nos muestra, como dice Juan, el rostro del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice el Señor. Y en Él verdaderamente lo contemplamos. Todo misericordia, todo bondad, haciendo una fiesta cuando su hijo que había muerto regresa a la vida, cuando aquel que se había perdido ahora aparece de nuevo. Es el Padre que nos reclama, no regaña, ni siquiera pide cuentas, simplemente abraza y llena de besos. Pone el anillo, o sea, restituye la gracia, la dignidad perdida. Coloca la capa sobre los hombros, su propia capa, y manda a sus criados a hacer fiesta. Ese es el Padre. Eso es lo que nos muestra Jesucristo cuando un pecador se arrepiente. El Señor quiere
otorgarnos las fuerzas que necesitamos para levantarnos de nuestro pecado, para fortalecer nuestra debilidad, para que comencemos a vivir de nuevo. Pidámosle al Señor que seamos capaces de dar una respuesta hoy a su infinita y divina misericordia. Digámosle como dijo un día Charles de Foucault, y estas palabras escritas por él, convirtámoslas nosotros en oración. Señor, te pido perdón. Perdón por las ofensas de mi infancia, por los pecados de mi juventud, por tantos horribles pecados, por las ofensas de mi edad madura, por las de mi vida religiosa, por todas las que he cometido hasta el día presente, hasta esta hora. Ay de mí, Dios mío, como no hay día, hora ni instante por los que no deba darte gracias sin medida, así tampoco hay día, ni hora, ni tal vez instante por los que no deba pedirte 1000 veces perdón. Perdón, perdón por todos los pecados, todas las ofensas, todas las infidelidades, por todas esas cosas que te han ofendido y desagradado en mí desde el nacimiento hasta este momento presente. Ayúdame, Dios mío, a dar muerte en mí al hombre viejo, a ese hombre vil, tibio, ingrato, infiel, débil, indeciso, languidecido, y crea en mí un corazón nuevo, un corazón cálido, animoso, reconocido, fiel, fuerte, decidido, enérgico. Yo te consagro todos los instantes de esta segunda parte de mi vida. Haz que mi futuro sea lo contrario del pasado, que lo redima, que lo emplee todo en hacer tu voluntad, que todos sus instantes te glorifiquen en la medida que lo exige tu voluntad. Verdaderamente debemos despertar la conciencia, una conciencia que la sociedad, el pensamiento actual nos ha ido deformando. Pero aquí tenemos la verdad. En la palabra de Dios, en la Biblia está la verdad. Y debemos despertar la conciencia a la verdad. Darnos cuenta de la gravedad del pecado, de cómo hieden los pecados que cometemos delante de Dios. Quizás para nosotros eso que hacemos no es tan malo,
ni siquiera es pecado. Pero ¿cómo hieden los pecados delante de Dios? Es Dios quien dice que es pecado y que no. Nosotros con humildad debemos despertar nuestra conciencia y adherirnos al pensamiento de Dios para reconocer el pecado, para pedir perdón por él, por todo lo que hemos hecho, para apartarnos de él, poniendo los ojos fijos en Jesucristo y Jesucristo crucificado. Solo él con su sangre puede darnos fuerzas que nos libere y que nos eleve más allá de nuestra debilidad. Pidamos perdón y busquemos el abrazo del Padre en Jesucristo, que nos muestra el rostro del Padre, en el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la humildad y de la alegría. Allí dejaremos nuestros pecados en la persona del sacerdote que nos representa la Iglesia. Y allí recibiremos la absolución, el perdón de todos los pecados. Recibiremos la gracia que nos santifica, que nos restituye la vida nueva que Jesucristo ha venido a darnos. Y comenzaremos de nuevo a vivir, ahora en su divina voluntad, reparando por los pecados cometidos y haciéndonos solidarios con la humanidad entera, reparando por todos los pecados de todos los hombres y de todas las mujeres. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Dios les pague por su paciencia. Los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontraremos mañana.